Asqueromaki panajila culiacanacam, mayempio oportunidades que aymararu yatentapawimpi srantañataki. Muy buenas noches, estimados amigos, amigas. Estamos de nuevo otra vuelta para poder abordar el aprendizaje del Aymara en función al texto Aymara uno principios fundamentales para el aprendizaje del Aymara como segunda lengua. Y a muchos de ustedes ya el texto ya lo adquieren en formato físico y en formato PDF en línea. Y hoy estamos abordando de a poco todas las unidades de su contenido. Esta vez vamos a llevar la unidad temática de la procedencia. Para averiguar la procedencia de una persona, utilizamos la pregunta Kaukita Tanza, eso es de manera general, ¿no? ¿De dónde somos? ¿No? De ahí viene, ¿de dónde somos? Entonces la respuesta será, nosotros somos de Bolivia, Hiwasak Bolivia Tatanwa, ¿no? Pero el principal objetivo para el aprendizaje del Aymara, vamos a utilizar, ustedes saben bien que el Aymara es un idioma sufijante, siempre está marcado por sufijos, y es por eso que el sufijo ta marca la procedencia en la lengua Aymara, ¿no? Que quiere decir, se traduce como de, ¿no? De. Por ejemplo, vamos a ir viendo ejemplos claros acá. Uno, dice, vamos a utilizar cuatro países: Camerún, Israel, Bolivia, Ecuador. Acá tenemos países que terminan en consonante y Bolivia que termina en una vocal, ¿no? Dice, Kupaj, Camerún, Atawa. Dice, ¿no? Kupaj, él o ella, ¿no? Aquí estamos, es de Camerún. Camerún termina en una consonante y es por eso que se añade una estilización vocálica, en este caso A, ¿no? Kupaj, Camerún, Atawa. Israel. ¿Qué pasa si alguien es de Israel? Cauqui, ¿no? Cauquitas Jupaja, la pregunta. Israel. Jupaj, Israel Atawa. Dice no. Israel termina en una consonante y utiliza la estilización vocálica. Acá tenemos el sufijo de procedencia ta y el afirmativo wa que se usa como el cero estar en aymara, ¿no? Jupaj, Israel Atawa, ¿no? Tenemos Bolivia. Upaj, Bolivia Town. Si alguien es de Bolivia, podemos utilizar este formato para usar en terceras personas. Upaj, Bolivia Town, ¿no? Él o ella es de Bolivia, si conocen a alguien que es de Bolivia. Ecuador. Upaj, Ecuador Town, ¿no? Él o ella es de Ecuador. Ecuador termina en una consonante y utilizamos una estilización vocálica, sufijo de procedencia ta, igual, ¿no? ¿Cómo se traduce? Él o ella es de Ecuador, ¿no? Y podemos ir utilizando, yo voy a usar ejemplo clásico de la imagen de Bolivia. Obviamente tengo que conocer todos los estados que tienen, todos los departamentos. Por ejemplo, Bolivia se divide en 9 departamentos. Si es que alguien de Pando, Upaj Pandotao. Si alguien es de Beni, Upaj Benitawa, Upaj Santa Cruz, Satawa, Santa Cruz termina en un consonante, ¿no? Tarija Tawa, Upaj Potosí Tawa, Chuquisaca Tawa, Upaj Cochabamba Tawa, Upaj Oruro Tawa, Upaj La Paz Tawa, ¿no? Y si alguien es de Bolivia, Upaj Bolivia. Ahora, bajo este modelo de Kupaj, Camerún, Natao, podemos utilizar diferentes países, ¿no? O podemos usar Kupaj, Egipto, Tawa, Kupaj, Argentina, Tawa, Chile, Tawa, Brasil, Tawa, Kupaj, Egipto, no sé, ya me estoy cambiando, ¿no? Afganistán, Tawa, Corea, Tawa, Japón, Tawa, no sé. Para la descripción de tercera persona utilizamos este modelo, ¿no? De tercera persona. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a observar lo siguiente, ¿no? Dice, Humaj Tatasa es la pregunta en este momento, ¿no? Humaj Tatasa, dice. La pregunta es, ¿tú de dónde eres, no? ¿De dónde eres? Acá colocamos, ¿no? Humaj Tatasa, ¿tú de dónde eres? Aquí también está el sufijo de procedencia, como vemos tanto en la pregunta, ¿no? Estamos usando el para una pregunta, para responder, por ejemplo, utilizamos Nayaj Ecuadora Rato, ¿no? Nayaj Ecuadora.
En vez de este país podemos cambiar otros lugares, ¿no? Allá, acá por ejemplo desde Ecuador vamos a poner, no sé, Venezuela Tatua, ¿no? Venezuela Tatua. Acá, Venezuela termina en una consonante, entonces no es necesario ser nombre. A ver, si alguien es de, no sé, Japón, Naya, Japón, ¿no? Entonces, como termina en una consonante, necesitamos la estilización vocálica, ¿no? Naya, Japón, ¿no? La pregunta para el segundo dice, ¿no? Naya, Kaukitatsa, es la pregunta correcta, ¿no? Para el segundo, ¿no? Naya, Kaukitatsa, dice, ¿yo de dónde soy? Dice, ¿no? Entonces, las respuestas serán, si alguien se pregunta, ¿yo de dónde soy? Tú puedes decirme, ¿no? Tú eres de Bolivia, como Bolivia, tata. Tú eres de Bolivia, se traduce, ¿no? Entonces, si alguien conoces que es de Brasil, por ejemplo, vamos a colocar, ¿no? Brasil y terminamos con una estilización más Brasil, tata, ¿no? Para la tercera persona que hemos usado esos datos, ¿no? Kupa, Kaukitasa, la pregunta, ¿no? Vamos a ir colocando. Kupa, Kaukitasa, él o ella, ¿de dónde es? Entonces, la pregunta para tercera persona es esta estructura. Kupa, Bolivia, Tawa, dice, ¿no? Él o ella es de Bolivia. Ahora supongamos que es de Israel, alguien que conocemos Israel. Israel termina en una consonante, entonces necesita una estilización vocálica que no forma parte de su nombre, ¿no? Kupaj Israel Tawa, Kupaj Cochabamba Tawa, Kupaj Argentina Tawa, no sé. Y finalmente utilizamos la pregunta de la unidad temática que estaba, ¿no? Kiwasaj Kaukita Tansa, ¿no? Kiwasaj Kaukita Tansa. Nosotros, ¿de dónde somos? Dice, ¿no? ¿De dónde somos? Aquí están los sufijos, tanto en las preguntas del sufijo de procedencia, ¿no? Bien. Nosotros, ¿de dónde somos? Y la respuesta será Kiwasaj Bolivia Tatanua. Kiwasaj Poru, acá podemos colocar, no sé, si alguien es de Chile, ¿no? Chile Tata. Somos de Chile. Nosotros somos de Chile. Así se traduce, ¿no? Entonces hay 4 formas. Lo que sí, cuando es para ti, primera persona, Naya siempre va a terminar en tua, ¿no? La forma afirmativa. Si es para segunda persona, va a terminar en tawa, tercera persona, wa, y la cuarta persona, ta. Tanto en las preguntas está eso, ¿no? Pues para poder, el uso de la procedencia ta está todo, ¿no? Primera persona, Naya Japona Tatwa, Kumaj Brasil Tatawa, Kupaj Chile, Kupaj Israel Tawa, Hiwasaj Chile Tata, ¿no? Nosotros somos de Chile, dice, ¿no? Ahora, respecto a la procedencia, por ejemplo, acá hay uno. Cuando es persona individual es Tawa, ¿no? Pero si fuera ya, son varias, un grupo de personas, utilizamos el sufijo pluralizador PX, ¿no? Kupanakaj, Brasila Tapjewa, ¿no? Quiere decir el pluralizador porque estamos hablando de varias personas. Ahora, el Jupanaka podemos cambiar por los nombres, por ejemplo, ¿no? Julión P. Luis Ampeja, Brasila Tapjewa, en individual. Jupaj Cochabamba Tawa. Supongamos que ella se llama Ana, ¿no? Ana Ham, Cochabamba Tawa, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir llenando como actividad los que ya tienen el texto en mano, podemos ir para practicar la lectoescritura también, ¿no? Y obviamente en esta parte la pregunta, ¿no? Humaj Kaukitatasa. Esa es la misma pregunta del que hicimos nosotros. ¿Tú de dónde eres? ¿No? Humaj Kaukitatasa acá. Nayaj Bolivia Tato.
Tatamaj kaukitasa, tata tu papá es tercera persona, usamos upaj, no sé, Argentina ta. Mamamaj kaukitasa, tu mamá es boliviana, entonces mamajaj Bolivia, Bolivia ta. O en vez de mamá, puede usar jupa, jupa. Acá puede ser jumaj kaukitatasa, ¿no? Nayaj Bolivia tatua, tatamaj kaukitasa, tatajaj Oruro tawa, mamamaj kaukitasa, mamajaj, no sé, Brasil atao, ¿no? O Jupaj Brasil atao. Se puede ir cambiando la procedencia como tal. Acá también está remarcado el sufijo ta, el ta, aquí como tal, ¿no? Entonces, así podemos ir añadiendo todo el uso del sufijo de procedencia ta y obviamente acá como los ejemplos ponemos, si el país termina en una consonante, estilizamos con una vocal ahí, y el sufijo ta siempre va a ir como marcador de procedencia después del nombre de un lugar. Ukamauki la Culiacanaka, Mayacanahuajikisisquina, ¿no? Entonces, cualquier situación pueden recurrir al texto de enseñanza también. Y les agradezco mucho por su atención. Espero que les sirva este material, ¿no? Entonces, les deseo buenas.